Hola chicos, ¿cómo están? Este video es para explicarles acerca del método científico, una serie de detalles que tiene este porque, pues obviamente en la ciencia se utilizan muchas variantes acerca de este método, pero el método que ustedes están acostumbrados a revisar en clases, en cuestiones académicas, sencillas, digamos, a nivel medio superior, como están ustedes, o superior en el inicio, pues se refiere básicamente a un método es una forma o un camino de hacer las cosas y pues científicos porque lo hacen así en el área de las ciencias. En el pasado, las ciencias y las artes pues estaban unidas en una especie como de amalgama en la que se representaban una serie de cosas del universo o de la naturaleza. Con el paso del tiempo, pues los científicos del pasado dijeron, no debemos de mezclar las artes con la ciencia. Vamos a tratar de separarlo porque pues las cosas que nosotros podamos medir, obviamente en el arte se miden cosas, pero también hay muchas cosas no medibles. Eh, Aquellas cosas que nosotros podamos medir y que nosotros podamos percibir con nuestros sentidos son aquellas que nosotros vamos a poder estudiar. Entonces, digamos que en esa época del positivismo, la ciencia se separó de las artes y empezó a desarrollar una serie de métodos para tratar de llegar a encontrar respuestas a una serie de preguntas. Estas preguntas surgían a partir de una serie de cuestiones o de percepciones que se tienen o que se tenían o podemos tener cualquiera de nosotros y que en primer lugar se basan en algo que se observa. Ojo, la observación, digamos que como primer paso del método científico, no se refiere solamente a ver. Se le llama observación porque es algo que nosotros estamos percibiendo. Nosotros podemos percibir con nuestros cinco sentidos. No necesariamente tenemos que ver con nuestros ojos algo para poder estudiarlo. Si ustedes salen a la calle o se asoman por la ventana, pueden sentir que algo pasa junto a sus manos cuando empiezan a soplar, por ejemplo, y ustedes dicen, yo no puedo ver esa cosa que está ahí, pero sé que es el aire, es una especie de cosa invisible que está siendo percibida por el tacto. El tacto es uno de los cinco sentidos. Ahora bien, ustedes pueden escuchar una serie de sonidos. Yo voy a dejar caer dos objetos y ustedes podrían determinar de qué están hechos esos objetos. A lo mejor no saben qué objeto es, pero sí pueden saber de qué está hecho ese objeto porque su oído ha escuchado a lo largo de los años una serie diferente de sonidos que provienen de diferentes objetos. Por ejemplo, este objeto 1 hizo un ruido. Este objeto 2 hizo un segundo ruido. Estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes identificó perfectamente el objeto 2 porque lo han escuchado en varias ocasiones. El objeto 1 es un objeto que a lo mejor no pudieron percibir tan fácil. Voy a tirar un objeto 3 y este objeto 3 es de un tercer material. Cayó sobre el objeto 2 e hizo un ruido. Ese segundo golpe, cuando golpeó al objeto, perdón, el objeto 1, puede haber determinado que ustedes identificaran de qué estaba hecho ese objeto 1. No se los voy a enseñar. Ustedes me lo van a colocar en un comentario, pero a lo que voy con esto es que ustedes están percibiendo con diferentes sentidos. La observación entonces puede ser con cualquiera de los cinco sentidos. La vista, el olfato. Ustedes pueden oler algo y no estarlo viendo. Pueden tener los ojos cerrados y percibir un olor agradable o desagradable, no importa, pero pueden identificar un montón de cosas a partir del olor. A partir de el gusto, pueden introducir alguna cosa, no necesariamente es un alimento, pueden tocar un objeto de cristal, de vidrio y van a identificar el sabor de ese material. Puede ser un objeto de metal, puede ser un objeto de plástico y lo van a identificar. Todo eso son observaciones. Entonces llevamos la vista, el olfato, el gusto, el tacto y, bueno, perdón, y lo que hice con el ejemplo de los tres objetos que dejé caer,
pues será el oído. Ese primer paso, que es la observación, nos da pie a que nosotros podamos suponer algo. En el ejercicio que les puse acerca de identificar ese sonido, es como si ustedes estuvieran con las luces apagadas. No las voy a apagar, pero imagínense que están en un lugar y ese lugar puede ser la comodidad de su casa o de una oficina. Dibujo muy feo, ya no se preocupen por eso. Esta comodidad de casa u oficina tiene una ventanita. Tiene aquí su plantita, sus cortinas, el tubo para colgar las cortinas o bueno, el cortinero. ¿Y qué pasa si yo abro las ventanas? Las ventanas yo podría abrirlas hacia afuera, empujándolas, o hacia adentro. Si yo las abro hacia afuera, las ventanas me van a hacer una especie como de campo de visión limitado a las hojas de las ventanas. Yo sé que ustedes pueden suponer qué es lo que está detrás de esa ventana por los colores que se ven y estoy diciendo que es una ventana. Ya con los colores que ahorita estoy abriendo, pueden darse cuenta que ahí hay un objeto. Si mis ventanas abrieran hacia adentro, mi campo de visión es diferente. Si yo estoy alejado de la ventana, se ve de una manera. Si estoy más cerca de la ventana, puedo tener una mayor visión de lo que hay en ese punto. Entonces, dependiendo de dónde esté mi punto de referencia, voy a tener diferente visión de una realidad que está en el exterior. ¿Qué pasaría si dentro de esa realidad esto de repente se empezara a mover así? Ustedes no lo saben, puede ser que se esté moviendo todo. Ahí se me está moviendo todo el departamento o la casa o lo que sea. Puede estarse moviendo todo hacia todos lados y ustedes podrían presuponer cosas. Podría solo estarse moviendo lo que está afuera y ustedes podrían suponer otra serie de cosas. Esta suposición de qué es lo que está pasando en la realidad se conoce como, y es el segundo paso del método científico, como hipótesis. Una hipótesis es una suposición toda la vida, y eso nada más como para que se acuerden. Les he dicho que una hipótesis es un supositorio porque ustedes están suponiendo algo. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Si mi observación a partir de la percepción fue el ruido que escucharon, pues yo voy a suponer que ese objeto que yo dejé caer hace ratito estaba hecho de un material. Pero si estoy refiriéndome a lo que vi por la ventana de este lugar, ¿por qué se estaba moviendo lo que estaba atrás? Pues yo puedo generar una serie de hipótesis, una serie de suposiciones para explicar ese fenómeno. Voy a decirles lo que me han dicho compañeros suyos en en otros semestres. Si yo les comento que el árbol que estaba allá afuera se estaba moviendo, una primera suposición sería que estaba temblando. Si tembló, yo necesito identificar una serie de cosas porque hice dos movimientos. Primero hice, solo se está moviendo lo que está afuera. Eso podría ser, tembló, o para que temblara tendría que moverse todo hasta en donde yo me encuentro. Ahí yo tengo que verificar esta hipótesis o esta suposición. Otros de sus compañeros han dicho, alguien en la base de ese árbol que está allá afuera lo movió. Movieron el árbol. Quien lo haya movido no importa, a lo mejor fue un oso grizzly gigante que llegó y se recargó y empezó a rascarse la espalda con el tronco de ese árbol y entonces empezó a moverlo. Otra de las suposiciones es, hay mucho viento y el viento está provocando que ese árbol se mueva. Ahora bien, ¿qué hago con la hipótesis? Pues tengo que verificar si esa hipótesis es correcta. Si la hipótesis es correcta, yo necesito comprobarlo. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues aquí yo generé tres hipótesis, las voy a dejar por aquí, que están a la mano. Generé tres hipótesis. Necesito verificar cómo es que se movió el árbol. ¿Cómo sé si tembló? Pues tengo que revisar bases de datos de centros sismológicos y decir si a la hora que yo vi que se movió el árbol hubo un temblor y entonces yo podría decir, ok, se validó. Pero no siempre sucede eso. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, a lo mejor alcancé a grabar que el árbol se estaba moviendo, alcancé a notar toda la distancia que se desplazó esa copa del árbol.
y necesito repetirlo. Entonces puede ser que yo realice una serie de experimentos y aquí es donde viene el tercer punto del método científico, la experimentación. La experimentación significa que si alguien movió el árbol, yo necesito parar a una serie de personas en la base de ese árbol para moverlo. Y si esa serie de personas están ahí, no sé, tal vez son 5 personas, y este árbol está aquí y ese árbol no se mueve como se había movido originalmente, se mueve súper poquito, entonces yo puedo decir que no lo movieron personas. Puedo bajar a verificar si el árbol está dañado de la base. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y esto ya estoy viendo el árbol desde fuera, a lo mejor llegó un automóvil y se estrelló con el árbol y al estrellarse con él el árbol empezó a moverse mucho y yo solamente alcancé a ver el movimiento por la ventana. Pero ustedes dirán, es que no se escuchó ningún sonido de choque. Pues entonces, a lo mejor fue un oso grizzly que llegó a recargarse con el árbol y a empezar a tallarse la espalda. Al estarse tallando la espalda porque tenía comezón el pobrecito osito, entonces el árbol, porque el oso tiene mucha fuerza, el árbol sí se estuvo moviendo muchísimo. Pero entonces ahí yo tengo que hacer un experimento para ver cómo compruebo si el árbol fue movido de alguna manera. Y si fue el viento, también tengo que poner una serie de medidores de viento, revisar si otros árboles estaban moviendo a esa misma hora y ver cómo es que el árbol se mueve con el viento. A lo mejor el movimiento es más suave o a lo mejor el movimiento es más rápido. Pero la experimentación va a hacer que yo verifique si mi hipótesis es correcta. A lo mejor no tembló, mi hipótesis es incorrecta, la descarto, la desecho. Puede ser que no lo hayan movido porque ya puse a gente a empujarlo. No pude traer un oso porque los osos están protegidos y yo no sé si un oso pasó o no, pero personas no lo movieron y la hipótesis de que las personas lo movieron también es descartada. Y probablemente había un viento muy fuerte. ¿Por qué? Porque era época de mucho viento en la ciudad o en el pueblo o en donde sea que estén y eso provocó que el árbol se moviera muy vertiginosamente o muy fuerte. Y entonces yo valido mi hipótesis a partir de la experimentación. Y conforme yo voy tomando cada vez más datos y obtengo más datos a partir de la experimentación, entonces puedo formular una serie de explicaciones que se conocen como teorías o como una teoría. Una teoría, digamos, que tiene datos ya completamente validados a partir de experimentación que explican un fenómeno que se observó y una y una suposición acerca de esta observación. La teoría dice, ok, cuando un árbol se mueva con esa fuerza, entonces es muy probable que lo esté moviendo el viento. No necesariamente tiembla, no necesariamente lo mueve una persona, puede ser el viento que esté moviendo muchos árboles. Entonces la teoría aquí diría, el viento es capaz de mover muchos árboles al mismo tiempo con una fuerza muy fuerte dependiendo de la velocidad del mismo viento. Yo podría probar con diferentes velocidades de viento. Otra cosa, por ejemplo, es que cuando siempre se cumple una teoría en todos los aspectos y se tiene certeza de que ese fenómeno se va a repetir al 100% de los casos y ya existe toda una serie de experimentos que comprueban eso y que el viento con cierta velocidad siempre va a mover al árbol en ese sentido o de esa manera, pues entonces yo tengo ya la formulación de una ley. Isaac Newton observó, bueno, es lo que se cuenta, una manzana que caía y dijo, ¿por qué está cayendo? Pues se puso a experimentar y todos los objetos están cayendo y eventualmente a partir de una serie de experimentos y de observaciones extra, él dijo, todos los objetos aquí caen hacia el centro de la Tierra. Y más adelante, al hacer una serie de observaciones a lo largo de varios lugares del planeta, dijo la ley de la gravitación universal. Entonces, todos los objetos tienden a caer hacia el centro del planeta porque hay una fuerza que los jala hacia allá, hacia el centro. Y pensando un poquito en eso, en ese tipo de experimentación, a ustedes normalmente en sus clases de física los ponen con una serie de cositas así. Tengo una tabla, vamos a ponerla inclinada. Pongo mi tablita inclinada y pongo un objeto de 4 ruedas
y tomo el tiempo para ver cuánto tiempo supongo que va a recorrer cierta distancia. Y entonces el objeto recorre la distancia en un cierto tiempo. Y yo me pongo a comparar otros objetos de 4 ruedas. Y entonces tengo un objetito de 4 ruedas, 1, 2, 3 y 4, contra otro objetito de 4 ruedas, 1, 2, 3 y 4. Y puedo decir cuál llegará primero hasta el final de esta rampa. Ah, pues yo creo que el que tiene motor. Bueno, obviamente van a bajar por inercia, ¿no? Pero el que tiene motor. Y aquí ganó el cochecito. Luego inclinan un poquito más la tabla, le ponen unas bases abajo y vuelven a repetir el experimento. Lo ponen más inclinado. Obviamente el cochecito pesa más que la patineta esta y tiene otro tipo de ruedas, pero bueno, lo solté diferente. Pero están haciendo ese tipo de experimentaciones ustedes. En general, en el caso del método científico, de lo que se trata es de que ustedes sigan una serie de pasos para poder encontrar respuesta a una observación. La hipótesis es es una suposición. La observación la pueden hacer con cualquiera de los sentidos que ustedes, o bueno, que todos tenemos, los 5 sentidos. La experimentación va a recabar una serie de datos, pero no toda la investigación se dedica a hacer experimentos. La investigación científica puede ser de varios tipos y puede tener varios niveles, pero eso se los voy a explicar en otro video. Entonces, en este caso, este tipo de investigación va a utilizar una serie de datos, no necesariamente van a observar 20 cosas y van a hacer 20,000 hipótesis, tienen que hacerlo de una por una, pero van a ir encontrando cosas. En el método científico hay una serie de variantes muy grandes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar algo muy general, como un temblor, y ver qué provoca tal vez en el movimiento de los árboles. Pueden ver qué pasa con ese temblor hacia el comportamiento de cierto tipo de animales. Pueden ver qué pasa con ese temblor hacia los objetos que se encuentran inanimados y sueltos, a lo mejor una repisa con objetos en la parte superior. Pueden medir un montón de cosas a partir de una sola observación, pero tienen que hacer una pregunta adecuada para poder explicar eso. Espero que con esto les quede claro lo que es el método científico y cuáles son los pasos ordenados que de cierta manera se preferiría seguir para poder llegar a dar explicación a diferentes fenómenos. Les explicaré lo demás en otros videos.